Estamos de regreso y seguimos con las preguntas para nuestro hermano Moisés Gómez. Así que hermano, tenemos otra pregunta. ¿Cómo nos recomendaría poder estudiar la Biblia? No solamente para nosotros, sino también para poder liderar a nuestros matrimonios, ya que estamos hablando de ese tema de matrimonios jóvenes y cómo poder liderar a nuestra familia. Sí, tú sabes que una de las cosas que decía anteriormente era la importancia de conocer a Dios, la importancia de conocer su palabra, el Evangelio también, y de conocer el matrimonio. Y no hay manera de hacerlo si usted no estudia la Biblia. O sea, no hay manera de que solamente tomando un versículo aquí, un versículo allá, tú vas a poder tener un entendimiento de quién es Dios y de lo que Dios ha hecho, no solamente contigo, sino también con esa persona con la que tú vas a conocer y todo lo demás. Yo entiendo que estudiar la Biblia primero es un mandato de Dios. Usted lee el Salmo 119 y usted va a ver un homenaje a las escrituras. Tú vas a ver en todas las escrituras Dios dando sobre su palabra, autenticando la validez de su palabra. Vas a ver en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15, Pablo le dice a Timoteo: procura presentarte a Dios como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, y luego dice, y que maneja la palabra de verdad con precisión. Vas a ver que en el mismo capítulo, en el mismo libro de 2 de Timoteo, entonces en el capítulo 3, versículo 16, Pablo dice, toda la escritura, Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios, que es útil para instruir, redarguir, para corregir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. El propósito de esa escritura tiene un impacto directo en nuestras vidas. Y luego vas a ver en el mismo libro, en 2 de Timoteo, un capítulo después, Pablo diciéndole a Timoteo: Timoteo, predica la palabra, predícala a tiempo y afuera de tiempo. Entonces vamos a ver siempre la escritura exaltando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no existe sobre la tierra nada fuera de nada fuera de Dios mismo más poderoso que la escritura. Es decir, Dios, la Trinidad, Padre, Hijo y el Espíritu Santo que mora en medio nuestro. Fuera de ahí, lo más poderoso que existe ha sido lo que ha salido de Dios, su palabra. Y por eso vamos a ver que en Hebreos capítulo 4, él dice que la palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de doble filo. Dice que atraviesa los tuétanos de los huesos, discierne los pensamientos, discierne el corazón, las intenciones del corazón. O sea que de Dios, lo más poderoso que nosotros tenemos en esta tierra es su palabra, porque ha salido de Él mismo. Entonces, yo creo que teniendo un entendimiento de la palabra, entonces podemos proceder a responder la pregunta, y es, ¿por qué estudiarla? Dios lo manda. Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24 dice algo como lo siguiente: no se gloría, así dice el Señor, dice, no se gloría el sabio en su sabiduría, ni el rico en su riqueza, ni el poderoso en su poderío. Si de algo he de gloriarse, gloríese en esto, en que me conoce, que me entiende, que yo soy Jehová Dios, que hago juicio y soy justo, hago juicio y misericordia. Entonces nosotros vamos a ver a Dios invitándonos a estudiarlo. No existe otra religión en el mundo que te invita a conocer a ese Dios. El Corán no lo hace. El Corán no invita a nadie a conocer a ese Dios de manera personal. La Biblia sí lo hace. Entonces Dios nos está invitando a que lo estudiemos, que estudiemos. Y en su palabra Él ha revelado todo lo que nosotros necesitamos saber acerca de Él, de quién es Él, de lo que Él ha hecho y de cómo nosotros podemos vivir aquí en la tierra. Entonces, primero le estudiamos porque es un mandato. Y segundo, ¿cómo estudiar? Yo quisiera responder esa pregunta primero diciendo cómo no estudiar o qué es no estudiar, porque eso nos puede ayudar a nosotros, de hecho, a sacar algunas dudas de lo que estamos haciendo versus lo que estamos llamados a hacer. Estudiar la Biblia no es leer la Biblia. Eso es algo que nosotros primero debemos de saber. Una cosa es yo leer mi Biblia y otra cosa es estudiar la Biblia. Claro, siempre debo leer mi Biblia, ¿ok? Pero también siempre debo estudiar la Biblia. Y yo tengo que desear esto. De hecho, no sé si tú recuerdas el texto de 1 de Pedro capítulo 2, versículo 2, que Pedro dice: desear
como niños recién nacidos, la leche pura de la palabra. ¿Para qué? Para que por ella crezcáis para salvación. Entonces nosotros vamos a ver a Dios también mandándonos a que deseemos esto. Yo leo la Biblia, pero leer la Biblia no es estudiar la Biblia, y yo estudio la Biblia, que es ya entrar en algo más profundo. No voy a entrar en los detalles, pero usted puede estudiar la Biblia de diferentes maneras. Usted puede estudiar un libro, usted puede estudiar un personaje, usted puede estudiar un versículo, usted puede estudiar un capítulo, usted puede estudiar una palabra, hacer un estudio de esta palabra. ¿Qué significa esta palabra y por qué aparece tantas veces? O sea, hay muchas maneras como yo puedo estudiar. Tú puedes estudiar algún tema particular de la Biblia. Eso se le llama teología sistemática. Yo agarro un tema y veo lo que dice toda la Biblia, o yo puedo estudiar toda la narrativa de la Escritura. Hay múltiples maneras como yo puedo estudiar la Biblia. Sin embargo, lo que quiero presentar también es de una manera donde esto pueda ser algo no tan complejo, pero a la vez profundo. Y es que la Biblia debe de empezar, o Dios debe de empezar a acercarme con calma. Y digo esto porque nosotros usamos normalmente la Biblia. Y vivimos en una sociedad, Martín, que tú lo sabes, una sociedad microondas, una sociedad que todo lo quiere rápido. La comida la quiere rápido, la gente no quiere esperar haciendo cola en un restaurante o en un banco o fila, como llamamos en mi país. La gente no quiere esperar, esa es la realidad, no quiere esperar hasta el matrimonio, la gente quiere todo antes. Y eso es una amenaza externa. Sin embargo, eso nos ha llevado a usar mal la Biblia. Nosotros pensemos que la Biblia es algo que me va a calmar la ansiedad, por lo tanto tengo que venir y buscar un pasaje para calmar mi ansiedad. A veces creemos que la Biblia es como una ruleta que fue creada para tomarla en cualquier texto fuera de contexto, o que es mágica, que si yo la tengo abierta en un salmo, eso como si fuera un mantra me va a producir cierta paz en el área. A veces pensamos que yo tengo que ir a la Biblia y buscar lo que se me antoje. Hoy yo quiero algo que me anime y quiero escuchar a Dios animándome, y es lamentable porque hacemos entonces de la Biblia nosotros el centro, y esa es la manera incorrecta de estudiar la Biblia. Y nosotros debemos de saber que tenemos una amenaza externa que nos está empujando a hacerlo todo rápido. De hecho, muy probablemente alguna persona abandona esta entrevista porque entienden que están tomando mucho tiempo. Por poner un ejemplo, porque queremos todo corto, todo rápido y todo en el momento. Sin embargo, la Biblia debe estudiar, y quiero hablar básicamente de 3 pasos básicos, de manera que la gente pueda tomar estos 3 pasos y llevárselos. El primer paso es la observación. Yo debo de observar el texto. Y cuando yo voy a la Escritura, debo de venir en oración. Y cuando hablo de observar, yo estoy respondiendo la pregunta, ¿qué dice el texto? Yo tengo que observar qué dice el texto, no qué yo quiero que diga el texto. ¿Ok? Yo tengo que observar qué dice el texto, porque el texto es la revelación que Dios ha dado, inspirada a ese autor en un contexto particular. Sí, yo tengo que acercarme, observar el texto y ver qué dice el texto. Por lo tanto, ahora yo leo la Biblia en oración primero, me presento, Señor, yo quiero entender tu palabra. Yo leo detenidamente, leo cuidadosamente, yo leo selectivamente, leo pacientemente, como dije, leo meditando en esto que estoy leyendo. Y ese proceso de lectura comprensiva le llamamos un proceso, un paso de observar, buscar esto. ¿Qué dice el texto? Yo leo con propósito, yo leo intencionalmente, tratando de entender lo que el texto dice. Y ahora bien, cuando yo leo el texto con estas cualidades, yo trato de responder esa pregunta. ¿Qué dice el texto? Ahora yo tengo que buscar cosas particulares para poder entender qué dice el texto. Yo tengo, cuando observo, buscar cosas que enfatizan. ¿Cuáles cosas se están enfatizando en ese texto? Palabras que se repiten. Porque muy probablemente el autor está mostrando la intención de la idea en la repetición continua.
Yo tengo que ver cosas que se enfatizan, tengo que ver cosas que se repiten, tengo que ver cosas que se relacionan. No puedo conformarme solamente con esa porción del texto. Probablemente tengo que ver un poco arriba, un poco abajo para entender el contexto y ver cosas que se asemejan. Veo cosas que se oponen, cosas que veo y que me dan alguna perspectiva de la vida real. Entonces, yo observo y todo esto es dentro del proceso de observación. Por lo tanto, decía que estudiar la Biblia no es algo que uno hace a la ligera, ni es algo que uno hace a la carrera, ni a la ligera ni a la carrera. Es algo donde yo tengo que justamente apartar un tiempo y tengo que tomar en cuenta otras cosas. No vamos a entrar en esa por cuestión de tiempo, sabemos también que tenemos, pero tengo que tomar en cuenta el género literario, porque a la hora de yo estudiar un salmo o un proverbio, no es lo mismo que estudiar un libro histórico, no es lo mismo que estudiar un evangelio, no es lo mismo que estudiar una carta paulina, una carta de la que escribió Pablo, no es lo mismo que estudiar un libro profético o estudiar el libro de Apocalipsis. Entonces yo tengo que tomar eso en cuenta, pero sí debo de tener en cuenta buscar estas cosas que ya les he dicho anteriormente. Preguntas básicas que nos pueden ayudar en esta etapa de observación, como quién está en esta historia o en esta narrativa, quién está hablando, de qué está hablando, con quién está hablando, qué está hablando, cuál es el tema que se está presentando, el tema en discusión, qué sucede en ese momento, cuáles fueron los resultados de esto que se ha presentado, sucedió esto en algún momento antes, qué está esperando el autor que suceda después. Y así, haciéndole preguntas al texto, nosotros podemos observar mejor el texto, dónde, cuándo, por qué, cómo, así sucesivamente. Entonces, el primer paso es un paso de observación, donde yo trato de ver qué dice el texto. El segundo paso es el paso donde pasamos de la observación a la interpretación. Y déjame decirte, mientras mejor sea mi proceso de observación, más, mientras más tiempo yo pase en observación, más fácil, si se puede decir de alguna forma, o más fluida va a ser mi interpretación. Cuando yo veo qué dice el texto, ahora yo paso a la interpretación y es qué quiere decir el texto, cuál es el significado de eso de manera particular que está diciendo. Explicaciones que nos van a ayudar entonces a identificar la intención del autor o la intención de Dios cuando le inspiró al autor. Preguntas como, ¿qué quiere decir esto para la audiencia original? Y ahí tenemos que entender un poco el contexto histórico. Por eso estudiar no es igual que leer. Y es lamentable cuando de la simple lectura nosotros queremos saltar a la interpretación. Yo tengo que estudiar y estudiar el contexto cultural. Yo tengo también que ver cómo este texto encaja en toda la narrativa, en toda la gran historia de la Biblia, la narrativa de la creación, la caída, la redención y la restauración, que es como se ha visto esta gran narrativa. Hubo una creación, hubo una caída, hubo una redención y hay una restauración. Entonces, ¿cómo este texto o esta porción o este personaje, lo que usted está estudiando de la Biblia, encaja en toda la narrativa? Y también yo tengo que ver cómo puedo asimilar que esto que él está diciendo tiene una única interpretación y múltiples aplicaciones. Y por lo tanto, yo me puedo apoyar de comentarios confiables. Por lo tanto, la interpretación es el paso esencial donde yo extraigo de la Biblia la intención de Dios al revelarlo al autor de manera en su historia, en su contexto, de manera que ahora yo pueda extraer las aplicaciones. Eso nos lleva al primer paso. El primer paso es la observación que dice el texto. El segundo paso es la interpretación. ¿Qué quiere decir el texto? Y una vez yo tengo claro lo que el texto quiere decir, ahora estoy listo y preparado para aplicar el texto, que sería la tercera y última de los pasos de cómo estudiar esta Biblia, cómo estudiar la Biblia. Entonces, cuando hablamos de aplicar el texto, yo tengo que ver
responder la pregunta, ¿cómo me cambia esta verdad? ¿Cómo esto que yo acabo de observar, de interpretar, ahora me cambia? Y es, Martín, lamentablemente, el gap que existe, es donde muchas veces nos quedamos en la interpretación y somos grandes intérpretes, grandes teólogos, pero si esa aplicación no baja mi corazón, no cambia mi manera de vivir, sencillamente me estoy me estoy convirtiendo en un legalista, fácilmente me puedo convertir en un legalista, donde solamente entiendo muchas cosas de Dios, pero eso no ha formado, no ha transformado mi manera de vivir. Por lo tanto, la aplicación, yo tengo que buscar esto, responder estas preguntas. ¿Cómo me cambia? ¿Cómo se aplica esta verdad a mi vida, a mi situación? En vista de esta verdad, ¿cuáles cambios, cuáles ajustes yo tengo que hacer en mi vida? ¿Cómo yo de manera práctica puedo poner esto en obediencia? ¿Cómo me ayuda este texto a crecer en mi vida de fe? Esta enseñanza, ¿a qué me está invitando? ¿Qué acción me está empujando a tomar? ¿De qué manera este texto me alimenta, me reprende, me exhorta, me anima, me encamina, me acompaña? ¿Y cómo puedo ver, muy importante, el evangelio en este texto y aplicarlo a mi vida? Entonces, esos serían los 3 pasos de cómo estudiar la Biblia. Vimos que el creyente no es opcional, el creyente está llamado a desear la palabra de Dios y estudiarla. Por lo tanto, si tú en esta etapa de tu vida como creyente, tú no estás estudiando la Biblia, no estás leyendo y estudiándola y aplicando la Biblia, entonces yo te invito a que lo hagas y lo consideres, porque no existe algo de mayor importancia, más poderoso que la misma palabra de Dios. Y cuando yo veo que esta palabra que Dios nos ha dado es la misma palabra que Dios, con la que Dios creó el cielo y el universo y la tierra, y ahora yo la tengo aquí para transformar mi vida y para crear en mí el carácter de Cristo, yo tengo que correr a ella. Yo tengo que correr a ella. Hay una anécdota de un profesor de seminario que él siempre le pregunta a sus estudiantes cuántos se han leído el libro de El Señor de los Anillos o Harry Potter, y muchos se han leído completamente, muchos levantan la mano. Y cuando él pregunta cuántos se han leído la Biblia completa, el número reduce significativamente. Y estoy hablando entre creyentes, y es lamentable que nosotros podamos darle mayor importancia, relevancia, trascendencia a nuestra vida a otros libros y no a la Biblia, el libro de Dios, el autor de todo lo que existe y existirá, y nosotros entonces le demos un segundo plano. Así que eso serían, Martín, las 3 recomendaciones prácticas de cómo nosotros estudiar la Biblia. Y claro, hay otra, pudiéramos profundizar acerca de estudiar el contexto histórico, cultural, pero ya eso sería una clase y este no es el propósito ni el medio. Sí, es importante que realmente lo que dices, cuántas veces estamos dando tiempo a otras cosas y no necesariamente al estudio de la palabra. Yo quería comentar ahí también de que eh, esto debemos entender que el estudio de la palabra nos va a llevar a conocer a nuestro Padre, ¿no? Como tú decías, no solamente el saber o leer, sino que una vez que nosotros estamos orando conforme a lo que hemos leído, pidiendo a Dios que nos enseñe cómo aplicar esto, vamos a poder crecer en nuestra relación con el Señor, poder decir de repente junto con Job, ¿no? De oídas te había conocido. Yo creo que muchos vivimos así por tiempo, de solamente conocer a Dios de oídas por medio del sermón de un predicador, por medio de un libro leído, por medio de la información que recibimos, pero no hemos sido convencidos. Cuando alguien nos pregunta ¿y por qué tú crees eso? ¿Dónde está la verdad de que tú crees eso? Y no tenemos un versículo que nos diga por qué creemos eso, o nos digan o por qué has tomado esa decisión, y la única respuesta que tenemos es porque me parece que es lo más correcto solamente con lo que he aprendido, pero no hay una convicción de Dios. Eso también va a afectar nuestra vida en las decisiones que tomamos y también en nuestra batalla contra el pecado, ¿no? En nuestra batalla contra el pecado, las convicciones que se generan por medio de estudiar la palabra, meditar en ella y orar en la palabra,
en ese momento, en el momento en que estamos en el momento de prueba, esos versículos vienen a nuestra cabeza, a nuestra mente, no solamente como versículos que recordamos, sino como convicciones que hemos obtenido por medio de la meditación de la palabra y de la oración. Y eso creo que es muy importante. Así Ahora, es, y conectando esto con la primera pregunta, la importancia de conocer a Dios, como tú decías, es en la palabra donde vas a conocer a Dios, es en la palabra donde vas a conocer el Evangelio, y es en la palabra donde vas a conocer el propósito de Dios para tu vida. Nosotros y el ser humano en general pasa años de su vida tratando de conocer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios ha sido revelada en su palabra. Por lo tanto, si tú no pasas tiempo en la palabra de Dios, no vas a conocer su voluntad. Y es importante conocer la voluntad. Sí, la Biblia dice que es una necedad no conocer la voluntad de Dios. Pero mira si es importante conocer la voluntad de Dios, que es la escritura que dice que no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. O sea, si tú no conoces la voluntad de Dios, puedes pasarte mucho tiempo de tu vida haciendo cosas para Dios y no necesariamente agradando y viviendo y obedeciéndole a Dios. Por eso ujú. entendemos la importancia de pasar tiempo en la escritura. Y una vez que nosotros hemos aprendido la palabra, como de repente como esposos, como líderes del hogar, ¿cuáles unos consejos prácticos para poder dirigir a nuestra familia a la enseñanza de las escrituras? ¿Cuáles serían unos consejos que nos podrías dar? Mira, claro, hay algunas maneras y recursos de lo cual tú puedes usar, pero yo entiendo que el primer instrumento para enseñarle a tu familia a, a venir a la palabra de Dios y estudiar es tú haciéndolo. Yo entiendo que tú puedes modelar esto y eso va a atraer a otros. Yo lo he visto en mi familia. Yo me levanto bien, bueno, temprano en la mañana y yo te puedo decir que mis dos hijos y mi esposa han venido luego de que han visto eso. Y agarran su Biblia y se ponen a leer su Biblia y todo el mundo en la mesa leyendo su Biblia y ya yo tengo el escenario para responder las preguntas que hacen y también para tener un tiempo juntos. Entonces, lo primero es como hombre tú tienes la responsabilidad de modelarlo. Luego hay múltiples maneras de hacerlo, muchos recursos. Nosotros como familia sacamos un tiempo a la semana, además de sacar ese tiempo en la mañana, tenemos un tiempo a la semana donde vemos una película y sacamos enseñanza de la película, donde nosotros estudiamos algún tema. Nuestros hijos están siendo expuestos constantemente a materiales y nuestro mayor tiempo es mi tiempo devocional en las noches, donde yo respondo todas sus preguntas. Yo he pasado tiempo con ellos. Ellos ven un material que se llama, lo voy a promocionar, es cristiano y está en los medios, se llama What's in the Bible. Y yo no te puedo decir la riqueza que tiene, que creo que hasta los adultos deberíamos verlo, porque tiene mucho contenido. Como mis hijos han sido expuestos de una manera u otra a contenido. Y yo creo que nosotros debemos de tener en cuenta dos cosas, Martín, a la hora de enseñar a nuestra familia y a nuestros hijos. Con tu esposa, que ya tú sabes que es cristiana, tú puedes estudiar libros de la Biblia, libros que no son de la Biblia juntos, a veces libros diferentes. Por ejemplo, mi esposa y yo estamos leyendo libros diferentes y nos edificamos cuando ella comparte lo que está leyendo. Ella está leyendo Parenting de Paul Tripp ahora mismo, ella me está dando los insights y yo estoy leyendo otros libros porque tengo muchos libros que leer en el seminario, pero me estoy leyendo uno que se llama El Pastor Líder. Muy buen libro y le estoy dando los insights también. La manera en que uno intercambia estas enseñanzas, ambos están creciendo en el estudio, pero también igual con los libros. Yo estoy en los Salmos, Betsy está en Génesis. Eso es muy obvio. Ahora bien, Martín, yo quiero hacer una salvedad. A veces como padres nosotros pensamos que porque nuestros hijos crecieron en un matrimonio cristiano, ellos son cristianos. Y queremos imponerles a nuestros hijos que deben de aprender todo lo que dice en la Biblia, obedecer todo lo que dice en la Biblia, sin ser cristianos. Yo creo que el primer paso práctico que como padres nosotros estamos llamados a dar es presentar el Evangelio y es discipular a nuestros hijos. Porque nosotros, y lo he dicho, lo he visto, cometí ese error, lo he visto en otras parejas que quieren decirle a sus hijos, no hagan eso porque los niños cristianos no hacen eso. Cuidado, porque probablemente tú le estés endosando el cristianismo a tu hijo
sin él serlo, y él crecer creyendo que lo es sin serlo. Y vivir frustraciones de que no entiende el evangelio, de que, claro, porque no lo es, pero tú le has dicho que lo es. Entonces yo creo que lo primero que nosotros como padres estamos llamados a hacer es discipular a nuestros hijos y presentar constantemente el evangelio. Esa es la mejor manera de empezar a enseñarle a ellos quién es Dios, qué hizo Dios, quién tú eres y por qué necesitas de Dios. Yo entiendo que eso es lo primero. Luego de que tú tienes la seguridad de que tu niño es creyente o estás viendo evidencia de gracia, respuestas, inquietudes, interés marcado y consistente de ese niño, a la edad que sea, de inclinándose continuamente a conocer a quién es Dios, a saber de quién es Dios. Ya tú tienes ese panorama claro, bueno, entonces ya tú puedes empezar a buscar, estudiar con él ya temas profundos de la Biblia, estudiar con él personajes de la Biblia, exponerlo a material. Lo digo para que guardemos nuestro corazón de crear niños legalistas que creen luego que son creyentes sin serlos y que tratan entonces de aplicar la ley o vivir bajo la ley y no bajo el entendimiento de la gracia. Y presentemos el evangelio continuamente. Algo que nosotros nos ha dado resultado es que cuando hay alguna desobediencia, alguna crisis que requiere una reprensión, no reprender sin antes reflexionar, no reprender sin antes traer a flote el pecado y sin mostrar la necesidad que esa persona, ese niño tiene de Cristo. En ocasiones le damos la disciplina, en ocasiones le extendemos gracia y le decimos, ¿sabes qué? Tú merecías disciplina, pero no te vamos a disciplinar en esta ocasión para recordarte que nosotros como hijos de Dios lo que merecíamos era juicio, pero Dios por medio de Cristo nos extendió gracia y esa gracia ahora nos acercó a Él, no nos alejó de Él, esa gracia nos perdonó, esa gracia. Y hoy no te vamos a dar la disciplina que mereces, sino que te vamos a extender gracia. Y es la manera como muchas veces nosotros podemos enseñar a nuestros hijos también a venir a la escritura para luego estudiar y hacer altar familiar, devocional juntos. Pero cuidémonos de requerirle a nuestros hijos que se comporten como cristianos si nosotros no leemos, no tenemos la garantía de que ellos realmente lo son. Ok, entonces podemos guardar un tiempo para poder enseñar, tenemos un tiempo para responder preguntas de los hijos, tenemos un tiempo para leer juntos, estudiar juntos, pero también esto tiene que ir apoyado 100% con nuestras vidas, nuestro ejemplo Testimonio. el testimonio que se debe llevar y eso es muy importante. Recuerdo un pastor que me comentaba que él estudiaba la Biblia con su esposa y sus hijos pequeños que no sabían ni hablar, pero ellos al final terminaban entendiendo de que no entendían lo que estaba pasando, no entendían las palabras que el pastor estaba diciendo, pero sin embargo entendían que lo que estaba pasando ahí era algo muy importante y era algo que sus padres amaban hacer. Y que con los Exacto. años empezó a entenderlo Yes. mucho más. Y en su graduación, cuando la niña tenía ya 19 años, en su graduación, le dijo al padre, gracias por todos los días que hemos estudiado la Biblia. No ha habido un almuerzo en que no me hayas compartido algo pequeño, en que no hayamos cantado algo. Y realmente este hombre nos compartía, ha tenido muchos logros en su vida, como libros escritos, profesor de seminario, distintos logros en su vida, pero no hay uno que lo valore más que el agradecimiento de su hija al momento de graduarse por ser un hombre que siempre le llevó a tener una adoración familiar, un momento devocional diario y acompañando esto obviamente como decías hace un momento con el ejemplo de nuestras vidas que si no tenemos el ejemplo pues todo lo que hagamos al final está de más, ¿no? El ejemplo de poder vivir esto y hay muchas personas que han aprendido de muchas personas, no necesariamente por su enseñanza, sino al momento de verlos. Y me ha tocado vivir esa experiencia de aprender de personas, de matrimonios de mucha bendición, simplemente ver cómo disciplinan en su casa, ver cómo tratan a su esposa, cómo se tratan entre ellos una lección tremenda. Te agradezco Así mucho es. por tu tiempo.
Hermano, hemos hablado de muchos libros aquí. Quiero hacer solamente un repaso de libros, hermanos. Este es el libro que hemos recomendado el día de hoy. Acá hay otros libros también, como por ejemplo de John Piper, que está en español, se llama Pacto Matrimonial. Luego de Paul Tripp, que también pueden leer, lo que se llama ¿Qué estabas esperando? Voy a dejar todos los links en la descripción del video para que puedan comprarlos. El matrimonio sagrado de Gary Thomas, un libro excelente, pequeñito, muy fácil de leer y muy bueno. Y si ya son lectores un poquito más habituados, pueden leer a Tim Keller, que es un libro un poco más amplio, más pesado, pero también muy buenas enseñanzas. Así que vamos a dejar la descripción de todos los videos, de todos los libros aquí abajo. Y también voy a dejar en la descripción algunos artículos que puedan ayudarte a crecer mucho más en esta área. No sé si quieres decir algo más, hermano. Solamente agradecerte por el gesto de la invitación, de invitarme a tu, a esta conversación, y lo disfruté bastante, y animar a todo aquel que ha estado viendo que recuerde que Cristo ha sido el centro de todo en nuestras decisiones, en nuestras vidas, pero que en nuestro andar, cuando nos caemos, hemos reconocido que necesitamos de un Salvador y que necesitamos de un sustentador. La vida cristiana es una vida de dependencia absoluta de Él, es una vida de altas y bajas, pero de perseverancia en Él. Por lo tanto, si tú no estás en tu mejor momento, recuerda que hay una esperanza, la puerta está abierta, y es lo que dice Hebreos también en el capítulo 4, que porque tenemos este sumo sacerdote, corramos entonces confiadamente al trono de la gracia, donde hallaremos oportuno socorro y misericordia. Y yo creo que ese oportuno socorro y misericordia es la que hoy nos permite estar aquí, no porque seamos mejores, no porque las cosas estén perfectas, sino porque hay uno que nos ha extendido misericordia oportuna. Uh-huh. Y Él nos está extendiendo misericordia a nosotros, a todos los oyentes que están aquí. Incluso si tú estás escuchando esto y nunca has escuchado algo así como que Cristo vino a dar su vida por nosotros y luego nos capacita para vivir de la forma en que a Él le agrada, te invitamos a que vayas a la palabra del Señor y que primero que todo te arrepientas de tus pecados, creas en el Señor Jesucristo, deposites tu confianza en que Él va a cambiar tu vida, en que Él es aquel que cubrió nuestra maldad con su sangre delante de Dios, y por medio de Él ahora podemos tener salvación. Así que acércate al Señor Jesucristo. Él te va a ministrar, Él te va a ayudar, Él te va a guiar. Su palabra dice, sobre ti fijaré mis ojos, ¿no? Y te enseñaré el camino que debes andar. Así que espero que esta entrevista haya sido de bendición para tu vida, que puedas compartirla con tus amigos, con tus hermanos. Si te gustó, te invito a que puedas darle un me gusta al video y también puedas suscribirte al canal, y puedas presionar una campanita que está al costado para que cada vez que publiquemos un video en ese canal te llegue un aviso y no puedas perderte de nada de ese canal. Así que muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por quedarte hasta el final, muchas gracias por ser parte de las personas que están mirando este video y de estar abriendo tu corazón a poder capacitarte un poco más. Que Dios te bendiga y espero verte en la siguiente entrevista de Conversemos.